Buenos días, mi nombre es Julieta Mogollón, yo soy estudiante de segundo año de Derecho. En la materia de Derecho Romano les voy a exponer sobre el derecho sucesoral en Roma. El derecho sucesoral en Roma es una situación jurídica que sucede con la muerte de un difunto, donde se acabarían todos los derechos en calidad de marido, de padre o tutor. Allí desaparecen sus derechos políticos sin poder tramitarse a otra persona. Pero también sobreviven algunos derechos, que estos serían los derechos de crédito y los derechos de propiedad. Estos sí se podían traspasar a otros sucesores. Las sucesiones en el derecho romano tienen un interés especial. En la sociología jurídica, su influencia sobre la metafísica popular, y desde el punto jurídico que se observa el pretor del ius civile, ayudando a completar y corrigiendo. En el derecho romano se nos presenta varias formas de testamento. Está el testament in comitis calitis, que es el jefe de la familia, donde declaraba ante concilio, instituía como heredero, aprobando aquello su decisión, y por el testamento era prácticamente una ley, se hacía en tiempos de paz. Está el testatum prositum, únicamente los soldados podían hacer uso de ello como una formalidad, manifestando su última voluntad. Está también las instituciones del heredero. Esta es una cláusula o estipulación de cierta esencial en el testamento, en virtud de que el testador atribuye a una o varias personas como título de heredero. La capacidad para ser heredero tenía que ser instruido de acuerdo a la doctrina romanística. Se requiere de este disfrute como el ius commercium, por tratarse de una adquisición que regulaba el derecho civil. También están los herederos sustitutos, estriba en que puede suceder en aquellos herederos que primeramente son puestos en el testamento. Pero si esos herederos mueren, entran los derechos sustitutos, que son fijos o no cumplen aquellas condiciones, aquellas cosas que les mandó hacer el que hizo el testamento, y que por un derecho el testamento establece herederos de muchas maneras. Porque si los primeros muriesen o no cumplieran con la condición de voluntad del testador, entrasen otras personas en lugar de ellos. Estos se llaman los herederos sustitutos. Está también la invalidez del testamento. El testamento puede adolecer de un vicio o defecto que impide en principio su vigencia o existencia del mismo. El testamento afectado por invalidez radical se califica en 4 partes. La 1, cuando el otorgamiento no se observa de la forma indebida, se llama imperfecto. Está el nihilus, momento del testamento en que los herederos son preteritos. Cuando sobrevive la pérdida de la capacidad jurídica, salvo tratándose del capitis demitium. Y el testamento ructum es la expresión empleada cuando nace sus herederos después de la muerte del testador. También se nos presenta la ineficacia del testamento. Esto ocurre de un lado cuando los herederos promueven al testador o queda incumplida la condición que es fijada en la institución para poder heredar. La herencia no es aceptada, sea por la muerte del llamado a heredar o sea por la renuncia de las mismas. Están los codicilios. Son actos de última voluntad que no estaban sometidos a ninguna de las formalidades del testamento, pudiendo dejar varios escritos en tablillas separadas. Eran fórmulas para poder añadir ciertas disposiciones a un testamento hecho, que no se hubiera podido realizar por medio de un nuevo testamento sin revocar el primero. Está la revocación del testamento. Esto se puede cuando el donante puede en cualquier momento revocar libremente la donación, salvo al pacto contrario que se establece en el testamento, o la renuncia de la facultad de revocar. Y esta tiene 2 formas conocidas, expresa y tácita. La expresa, para la revocación se observan las mismas formalidades de su otorgamiento, y la tácita es cuando no se haya dispuesto otra cosa. Las donaciones mortis causa quedan revocadas sin necesidad de formalidad alguna. Están los legados. Los legados, según la doctrina romanista clasista del Justiniano, es una disposición testamentaria de que manda una cosa o porción de bienes a título singular de otra persona determinada. El derecho clasificó a los legados en 4 partes, que son los
perdicationem, que era el legado que otorgaba el dominio de una cosa y por lo tanto herencia aceptada. Está los perdamationem, que era impidiéndole al heredero la obligación de transmitir al legatorio la propiedad de la cosa legada. Está el persindemono, de modo que es el derecho romano. En una variedad de legado consistía el testador se limitaba a indicarle al heredero que permitía que el legatario se observaba por lo que quisiera en la sucesión. Y la última es el que era el legado otorgado en favor de uno de los coherederos. Modernamente su legado se denomina prelegado. La mortis causa en su definición son donaciones de la causa que se hacen en consideración de la muerte del donante. Se presume que la donación se considera la muerte. Cuando ocurre la muerte, el donante, la adquisición de los bienes donados y que fuera del donado queda diferida al fallecimiento de aquel. Entra también la desideración, siendo un principio de facultad del pater derecho romano instituir o desheredar a sus herederos por su voluntad, según lo que manifestaba en el testamento, donde se limita posteriormente a tener nula la voluntad testamentaria, para desheredar expresamente a sus descendientes directos varones, o si se omitía una hija y no la desheredaba expresamente. Esto ocurría cuando el resto de sus hermanos, tomando su porción correspondiente o la mitad de la herencia, eran extraños. Entra también el fideicomiso de herencia, también llamado en el derecho romano universal fideicommissio hereditaris. Es aquel que se encarga el heredero de restituir la totalidad de la herencia o parte de ella, una tercera persona. En el fideicomiso la herencia interviene el testador feudaciente que ordena la restitución de la herencia por parte de ella, el heredero fedicudario que se encarga de restituir la misma y el fideicomiso a favor del cual se debe hacer la restitución. Espero que les guste, muchas gracias, y fue un breve resumen porque en realidad el tema es muy extenso. Gracias.